Cuando digo que con la reforma laboral que está presentando este gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, se pueden perder cientos de miles de empleos, me dicen que soy un terrorista. Por otro lado, me dicen que soy un pitonizo. Y hay un comentario muy recurrente, como el que me hace Luz Dari, es que antes pagaban horas nocturnas o recargo nocturno desde las 6 de la tarde y nadie se quebraba. Claro, y como antes sí podían y ahora no. Entonces, no tengo nada contra ustedes, simplemente les quiero dar datos. A mí sí que me gustan los datos. Entonces, Luz, usted que es una de mis más fervientes opositoras, póngale cuidado a estos datos para que nos pongamos de acuerdo. En el año 2002, cuando asume Álvaro Uribe como presidente de Colombia, él fue el que cambió el tema del recargo nocturno, lo movió desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. A las 10 empezaba el recargo nocturno y lo hizo para generar empleo. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta que generaron empleo o que eso funcionó o no funcionó? De la siguiente manera, para el año 2002, Colombia tenía 650.000 empresas registradas. Para ese entonces éramos 42 millones de habitantes. Hay un índice que es el índice de la densidad empresarial. Mide cuántas empresas hay en promedio por cada 1.000 personas. En el año 2002 teníamos 13.3 empresas por cada 1.000 habitantes. Ahí arranca. Álvaro Uribe hace ese cambio. Para el año 2006, entonces, ya había registradas en el país 850.000 empresas y éramos 44 millones de habitantes. El índice de densidad empresarial saltó de 13.3 a 19.3. Subió un 45%. Ese es un dato, porque obviamente, ¿quiénes son los que generan empleos? Las empresas. Entonces usted me dice, nadie se quebraba, no, pero tampoco creaban empresas. Dimos un salto del 45% en la generación de empresas en el país. Qué importante generar empleos, qué importante para acabar con la pobreza. Estamos de acuerdo, hay que ayudarle a los pobres y no los ayudamos generándoles empleo. No es con subsidios, no, los subsidios nos empobrecen porque además frenan el crecimiento del país, de las empresas y la generación de empleo. A los pobres les ayudamos generando oportunidades. Vamos en el año 2006. Para el año 2024, en este momento en Colombia, hay 1.560.000 empresas. Somos 52.4 millones de habitantes. El índice de densidad empresarial en este momento en el país está en 29.7. De allá a acá el índice ha mejorado otro 54% en la creación de empresas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? A retroceder. Dígame si eso no es malo para el país. Analícelo desde los datos. No, es que eso no funcionaba. Le estoy dando datos de la generación de empresas, que son las que generan empleo. Y está relacionado con el crecimiento demográfico, con el crecimiento de la población y amarrado a la generación de empleo. Son datos, hay que revisarlos para ver si funcionaron o no. Porque es que uno decir, ay, pero nadie se quebraba, pues es relativo. O sea, ¿usted cómo sabe que nadie se quebraba? O eso lo veníamos arrastrando desde cuándo y cuánto afectaba la generación de empleo, la creación de empresas para generación de empleo. Esos son los datos que hay que revisar. Entonces, cuando quiera nos tomamos un café, yo le invito a café, usted que se mantiene brava conmigo, yo le muestro que soy buena persona y que podemos conversar chévere sobre el país. Hay que abrirse a los datos, desde ahí es que hay que analizar si las cosas funcionan o no funcionan. Y sí podemos asegurar que con un encarecimiento del costo de mano de obra, entre el 35 y el 40 se van a acabar empleos, o por lo menos se van a volver informales, que también es malo para la sociedad y para el país. Esos son los datos que hay que analizar, así es que tenemos que mirar las cosas con datos, no con retórica, porque este gobierno es altamente ideologizado, altísimamente ideologizado, y ahí es donde fallamos, porque si está mal sustentada la tesis que manejan, entonces todo se va a derrumbar. Y lo digo una vez más, ustedes que dicen defender a los pobres y a los menos favorecidos, no están viendo las cosas como son. Finalmente los terminan afectando, porque mientras menos empleo haya, van a estar más jodidos. ¿Quiénes? Los más pobres.
Entonces, queremos ayudar a los pobres, hay que generar desarrollo. Es la única forma. El mundo lo entendió hace casi 200 años y de ahí para acá hemos tenido una explosión impresionante de crecimiento y un combate a la pobreza impresionante. La pobreza en el mundo en los últimos años ha caído de manera drástica. Y si seguimos el camino del desarrollo, vamos a acabar con la pobreza. Eso no es lo que queremos. Pero aquí queremos hacer lo contrario. Vamos en contravía, vamos camino a la pobreza. Entonces, no digan que defienden a los pobres cuando hacen todo para incrementar la pobreza y amarrarnos en el tercermundismo y el subdesarrollo. No digan que defienden a los pobres. Ahí se la dejo. Este es el dato de hoy. Paletas Frosty, no aptas para sordos. Frosty, porque en el mundo del sabor no hay giros a la izquierda.